Y gracias por la puntualidad a ustedes. Ahí nos avisaron que venían algunos en el camino, pero empezamos con los que están. Un poco la idea es que podamos platicar de la ley de competencia. Yo traigo ahí unos slides para una guía de temas que pudiera ser, pero la idea principal es que podamos platicar sobre el tema y las inquietudes que cada uno de ustedes pueda tener, pensando que será un tema dentro de 1 o 2 años, será un tema importante a cubrir cuando la superintendencia empiece ya a operar como tal. Un poquito, digamos, lo complicado del tema, y lo digo aquí, Carlos es economista, pero yo digo que una vez que sacamos una ley de competencia, los abogados secuestramos el tema. Y los economistas, que era un tema, análisis económico del mercado, es un tema de economistas, los abogados lo volvemos un tema de litigio y de análisis lingüístico, ya no tanto económico. Y eso es una pena cuando eso sucede. Y ese es probablemente el riesgo más grande que tengamos, que se vuelva un asunto de abogados, sino un asunto realmente económico. Y los medios obviamente quedan en medio, porque si le preguntan a gente no formada en economía, van a hablar desde una perspectiva política o de derecho, pero van a dejar fuera los elementos económicos. Y eso puede ser confuso. Entonces un poco eso es lo que traigo como contenido, pero abierto a que vayamos platicando lo que pueda ser más relevante y lo que más les pueda ser necesario ir conociendo. Perdón, Mario. ¿Sí? Aprovechando, antes de que pase, solo como ejemplo de cómo puede confundir el anuncio que está haciendo el Congreso en la ley de competencia. Digamos que está aseverando algo que no es cierto, solamente para que tengamos en cuenta. ¿En qué sentido? Que dice que es para tener mejores precios. Sí. Es el primer mito con el cual nos vendieron la ley, ¿verdad? Que la ley de competencia va a mejorar los precios. Eso realmente no es cierto. No hay evidencia contundente sobre que una ley de competencia o una autoridad de competencia ayude a eso. Sí puede ser si la función de defensa de la competencia se ejerce y es acatada a las instrucciones o las recomendaciones de la Superintendencia de Competencia, que vamos a ver un poco eso. Pues estos son los temas que había pensado que pudieran ser interesantes: la economía de la competencia para poder analizar la ley, qué es mercado relevante, poder de mercado y barreras de entrada, conductas anticompetitivas horizontales y verticales, concentraciones y análisis de fusiones, casos y ejemplos en Guatemala que pudiéramos tener, cómo leer un caso y conclusiones como tal. Como les decía, porque es importante entender los fundamentos que deberían de estar atrás de una ley de competencia, las normas de competencia. ¿Para qué se supone que son? El primer mito es: van a bajar los precios. Segundo mito puede ser que ya sean casos particulares que cuando se le hizo, digamos, propaganda a la ley, buscó aclarar y decir, a partir de que la entrada en vigencia de la ley de competencia vamos a tener, por ejemplo, y ese es uno que mencionaron mucho, vamos a tener más compañías telefónicas. Y ese es un ejemplo específico que traigo sobre el análisis y por qué no necesariamente es así, sino que puede ser un bonito eslogan, pero no necesariamente los datos económicos demuestran eso. Si al estar haciendo un análisis de un caso, simplemente se va uno por una narrativa en específico, puede ser que esté fallando en lo relevante del caso. Y eso es cuáles son los incentivos que puede haber, los efectos de los precios y la distribución del mercado como tal,
y puede caer uno en estas cosas tan usuales. Y vamos preparando esto, vimos noticias en el extranjero donde hablaban de casos de competencia y las referencias eran siempre esta compañía es grande y por lo tanto está cometiendo violaciones de competencia frente a esta que es pequeña. La dinámica de las leyes de competencia no atacan el tamaño. Ese es el primer punto. Hay algunos diputados que han estado hablando de y vamos a destruir monopolios y vamos a destruir a las compañías grandes con esto. La ley de competencia no está para hacer eso. La ley de competencia lo que protege es la dinámica de mercado. Y la dinámica de mercado acepta como tal la existencia de monopolios o concentraciones muy altas en ciertos mercados. ¿Eso qué quiere decir? Que puede haber un solo oferente en un mercado y ser eso la forma más eficiente de operar. Como puede ser que tengamos un mercado más atomizado y no necesariamente haya llegado al punto de mejora de eficiencia. Este es un error muy común de tratar de atribuirle a la ley de competencia la posibilidad de mantener siempre un mercado con muchos oferentes y muchos demandantes. El modelo que normalmente se usa para promover este tipo de leyes es el mercado perfecto. ¿Qué es eso? Muchos oferentes que tienen una porción pequeña del mercado entre todos y muchos demandantes que también balancean entre todos esos bienes o esos servicios. Sin embargo, ese modelo por sí mismo es ineficiente. ¿A qué me refiero con esto? Si vamos si vamos a hablar de incentivos y demás, los precios como tal dan información. Si tengo un mercado en el que todos ofrecen lo mismo, y eso es el modelo de mercado perfecto al final como tal simplificado, todos ofrecen lo mismo y todos los que hacen pan, por ejemplo, que tenemos ahí las lenguas estas y todas son iguales y todas van en lo mismo, muy difícilmente vamos a tener espacio para innovación. Y si recuerdan, le acaban de dar el premio Nobel a alguien que dijo que la disrupción del mercado viene por la innovación y la destrucción de lo anterior, y es ese ciclo como tal. Si empezamos a no permitir que haya innovación y pretendemos un control de precios y un control de cuántos agentes puede haber en el mercado y estandarizamos todo, probablemente lo que vamos a conseguir es un estancamiento y luego un retroceso en el mercado. El nivel de concentraciones que se va dando es lo que permite también en algún momento que haya espacios para nuevos agentes. Por eso es que no necesariamente una ley de mercado bien diseñada va a bajar precios y se va a dedicar a bajar precios, porque eso es contraproducente en la dinámica del mercado en algunos casos. ¿Cuáles son los incentivos? Evidentemente, obtener mayores ganancias. La obtención de mayores ganancias como incentivo elimina también automáticamente ciertas conductas que pudieran estar prohibidas. En análisis, cuando hay los famosos carteles, usualmente siempre hay alguien que rompe el pacto de un cartel saliéndose a ofrecer más barato en una fijación de precios dentro de un cartel, y se da porque no tiene la capacidad económica de sostener un precio si no está vendiendo en ese precio y busca naturalmente salirse del pacto y ofrecer un precio menor para poder llegar a sus volúmenes de venta óptimos. Y esa dinámica como tal pudiera ser que se busque sancionar a través de la ley, pero lo más probable es que se regule de manera automática por el paso del tiempo antes de que el proceso termine. Y esto creo que es importante mencionárselos a ustedes. En este momento el proceso de la ley no ayuda
y no le da un beneficio directo a ninguna persona. El proceso es un proceso administrativo que termina en un tribunal de lo contencioso administrativo, y ese juicio puede tardar 4 o 5 años en concluirse. Eso quiere decir que para poner una sanción y que la sanción quede firme, voy a tardarme alrededor de 5 a 7 años. Luego de eso viene un proceso, porque la Constitución lo permite, un proceso de casación en la Corte Suprema, que puede tardar otros 18 meses. Y luego de eso, la posibilidad de un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, que puede tardar otros 18 meses. Eso quiere decir que para tener firme un caso de competencia pudiéramos estar hablando de hasta 10 años. La literatura del derecho de competencia nos dice que en el plazo tan largo de un proceso, y eso es un proceso europeo que dura entre 2 y 4 años, la mayoría de los casos se resolvieron solos antes de que hubiera una sentencia firme del Tribunal Europeo. Por ejemplo, si en Guatemala nos vamos a tardar 10 años en resolver un caso de estos, probablemente cuando se resuelva el caso ya no existe ningún vestigio de lo que se quería sancionar originalmente, y simple y sencillamente se va a poner una multa en una conducta que ya dejó de existir. Y le estamos entrenando, y ahí es de nuevo el segundo secuestro que le estamos haciendo a la economía como tal, a la dinámica de mercado, es que le estamos dando a la Corte de Constitucionalidad la última palabra respecto a qué quiere decir la ley. Y este va a ser el vicio más grande y va a ser lo más complicado de hacer ver en el país, que es la Corte de Constitucionalidad la que va a decidir cuándo una conducta es anticompetitiva o no. Y ahí no hay economistas. Es totalmente un secuestro que estamos haciendo del procedimiento y de la economía como tal. Y ahí creo que radican los peligros, tener jueces que no están preparados económicamente para entender los términos. En un mercado relevante, ese es un concepto que van a estar oyendo mucho cuando empiece la superintendencia a querer sancionar. Va a decir que existe, y esa es la definición que trae la ley para sancionar, el abuso de una posición dominante en un mercado relevante. Definir qué es un mercado relevante va a ser un tema importante. Hay varios test económicos para hacerlo, y alguien me preguntaba qué debería contener el reglamento. Pues las guías técnicas para saber cuál es la forma en la que lo van a medir, y no necesariamente cuál es el test económico en particular, sino que cuáles son los elementos que van a tomar en consideración. Por ejemplo, la dimensión del área geográfica. Para que sea relevante y que la actividad de la superintendencia de competencia esté mejor definida, el reglamento debería decir que un mercado relevante no podrá ser menor a cierta cantidad de personas y dinero. Porque si tenemos un mercado relevante muy pequeño, podríamos decir una colonia en la ciudad de Guatemala, y la colonia como tal lo defino como el mercado relevante, y esa colonia tiene una tienda, y tiene al lado de la tienda tiene una panadería, y la tienda es de una cadena de las varias cadenas de tiendas de barrio que existen en Guatemala, pero al final de cuentas es una cadena. Pudiera hacerle un caso a la tienda si se pone a vender pan, y pudiera decir el mercado relevante ahí es esa colonia o ese barrio de la ciudad de Guatemala, y sobre eso hacer las mediciones. ¿Es eso relevante para la economía nacional, sí o no? Eso es lo que tiene que definir la superintendencia de competencia. Por favor. Soy abogado con estudios de economía.
literatura dice de derecho de competencia, el mercado relevante es toda la república y todos los ciudadanos con todos los productos. Pero para efectos de derecho de competencia se tiene que delimitar a qué productos son directamente sustitutos o indirectamente sustitutos, y esos son los términos donde pueden jugar, y es donde de nuevo los economistas quedan a veces en un segundo plano en el derecho de competencia, porque la autoridad empieza a establecer criterios muy subjetivos, y de nuevo pudiera decir vamos a hacer mercado relevante y hacemos esto, y aquí les traigo el ejemplo: pan industrial versus pan artesanal. Y pudieran decir vamos a hacer un mercado relevante solo del pan artesanal, vamos a dejar fuera el pan industrial porque esa es una categoría distinta y no es sustituto directo. Y ahí, y esto mi otra área de trabajo es impuestos, y eso es exactamente la misma forma en que la administración tributaria a veces busca hacer un ajuste, juega con las palabras. Compite el pan artesanal con el pan industrial. ¿Qué le dice su instinto? Desde el punto de vista de negocios, no es equilibrado. Desde el punto de vista consumidor, sí, porque el consumidor indica que consumir es un producto industrializado o un producto artesanal de acuerdo a sus necesidades. Exactamente, y de eso un caso de hace varios años en la Unión Europea que habla sobre el mercado relevante, y tal vez con eso le trato de responder la pregunta de que a mí me gusta la definición desde la perspectiva de analizarlo punto de vista consumidor. La autoridad esa no le gusta, y ahorita les digo por qué. Este caso es Pepsi denuncia a Coca-Cola porque Coca-Cola tenía unos contratos con supermercados sobre cuántos metros de góndola le permitían a los productos de Coca-Cola. Y Pepsi denuncia ante la Comisión Europea a Coca-Cola y al supermercado por ese contrato, diciendo que era un abuso de posesión no dominante de Coca-Cola, porque no le permitía a Pepsi competir en igualdad de condiciones, ya que el metraje de góndola disponible para productos que no fueran de Coca-Cola era muy poco, y entonces Coca-Cola tenía 18 metros en una góndola de 22 y Pepsi solo podía compartir 4 metros con los otros vendedores de bebidas. Coca-Cola, que dice: mi mercado relevante es el de bebidas no alcohólicas. Y la Comisión Europea le responde diciendo: no, es el de bebidas gasificadas no alcohólicas. Y les pregunto a ustedes, ¿Coca-Cola o la Comisión Europea, cuál de los dos tiene razón según ustedes? Okay. Vamos a hacer un experimento. Usted cuando almuerza, ¿qué prefiere tomar? Agua sin gas. ¿Algún sabor específico? Pero es su preferencia personal. Si puedes comer cualquier cosa. Agua. O sea que Coca-Cola tenía razón. Porque todos tenían la opción de decir Coca-Cola o Pepsi, pero escogieron agua pura, refrescos, licor. Y por eso es que el término mercado relevante puede volverse muy subjetivo.
Si yo lo limito geográficamente, usted dijo, depende de dónde estoy, y luego, si yo lo limito en la definición del producto y de cuáles son los productos sustitutos. Coca-Cola dijo, mis productos son cualquier bebida que quite la sed, que no contenga alcohol. Y la comisión le contesta, no, bebidas gasificadas. Y con las bebidas gasificadas lo sancionaron. Cuando yo sigo creyendo que Coca-Cola tenía razón, porque cuando uno hace el experimento de qué pediría alguien en una ocasión en la que Coca-Cola puede ser una bebida adecuada, la respuesta es así de variada. Agua pura, que usted primero me dijo gasificadas, y no, la mayoría escogió algo no gasificado como su bebida preferente. ¿Eso qué quiere decir? Que Coca-Cola compite contra una limonada, contra una rosa de Jamaica, contra agua pura. Pero la Comisión Europea no aceptó ese argumento. Hicieron una definición de mercado relevante muy estrecha. Y si yo hago esa definición de mercado relevante muy estrecho, yo puedo llegar a sancionar a cualquiera cuando a mí se me dé la gana. Pero realmente competimos con cualquier producto. Ustedes son medios. ¿Los periódicos compiten contra otros periódicos o compiten contra la radio, contra Twitter, contra YouTube, contra todo? Pero si yo soy la entidad y quiero venir y sancionar a un medio escrito porque está publicando algo en contra mía, hago la definición de mercado y digo medio escrito, impreso, semanal o diario. Y dejo fuera radio y televisión. Y le coloco una conducta de abuso de posición dominante a ese medio, simplemente jugando. Sé que no le respondí, pero le respondí. Sí, como usted dice, muy subjetivo porque ya recuerdo un caso que creo que sí, el local. Bebida En la bebida, en quiché hay una bebida específica, creo que se llama India quiché, no estoy seguro. Pero ellos tienen delimitado su mercado, ellos no pueden vender, creo que en un territorio determinado más que su entorno en quiché. Y tengo entendido que es a solicitud o hay algo legal impuesto por las corporaciones grandes. Usted que está en esto, dígame, ¿esto es así o no es así? Y si es así, ¿cómo se interpreta estando vigente la ley de competencia? Gracias por el ejemplo. La verdad es que no conozco que exista ese pacto, pero podría ser que sí. Como pudiera haber muchas situaciones en las que deciden unilateralmente no entrar a competir en algún lugar, porque el tamaño de la población, mercado, el poder adquisitivo no permitiría ser rentable. Entonces es una inversión que no va a tener retorno, o sea, pudiera darse a la inversa. Esa conducta, si existiera un pacto entre, digamos, industrias de licor y la que está en quiché y la que no está en quiché, diciendo que no le permite la venta fuera del quiché, es que no hay licor, es agua. Es una gaseosa. o entonces con las embotelladoras, si existiera, ahora sería un pacto prohibido. Yo lo que sé es que no se han expandido porque están bien focalizados. Ahí en Quiché, por una y por otra, no tienen la infraestructura para ir a competir a los departamentos. Entonces ahí están tranquilos. Sí, es un poco como Es autorregulación, pues, el pollo de Quetzaltenango, ¿cómo se llama? a la mar. Albamar, que no sale del departamento necesariamente, porque no tiene ni la idea todavía de hacerlo, ni tiene el tamaño suficiente para realizar inversiones fuera. Lo estamos viendo con las checas.
Xelapan está haciendo experimentos para determinar si abre o no en Guatemala. Eso de que va a haber una unidad de Xelapan vendiendo en tal lugar, esos son experimentos para medir recepción de mercado, seguramente, con esa expansión. Y ahí es donde empieza, ese es otro elemento donde empieza uno a definir mercados relevantes. Si es cierto que hay un pacto, el pacto es prohibido. Si es una autorregulación, yo no voy a salir de este departamento hasta que no tenga cierto tamaño, porque las inversiones que requieren rutas de distribución y demás son muy fuertes. Es una pura decisión de mercado y no pasa nada. ¿Qué puede ser? Que no, las otras tampoco quieran entrar porque está demasiado dominado el mercado. Inca Kola en Perú es un ejemplo de esto. No permitía necesariamente el crecimiento de las marcas extranjeras hasta que Inca Kola fue comprado. Y ahora Inca Kola es una de las marcas de Coca-Cola. Lo cual, ¿qué permitió? Inca Kola se vende ahora en el extranjero. Ahí no vamos a saltar, eso sería un tema de concentraciones. ¿Qué pasa si Coca-Cola quiere comprar esta bebida de Quiché? Pudiera ser que necesite autorización para comprarlo, por el tamaño que tiene. Y la autoridad de competencia podrá decir sí o no, bajo la idea de que eso va a decir no si eso puede perjudicar en adelante el mercado. Y decir van a tener control de otra marca, un grande, y por lo tanto no van a competir. Cuando el problema que puede tener esta compañía es que no tiene la suficiente capacidad financiera para expandirse. Pero si la compra Coca-Cola va a poder expandirse muchísimo más rápido. Y eso no lo sabemos. Y ese es, digamos, uno de los defectos y de los cuestionamientos que se le hace a la parte de control de concentraciones. Pretenden negar la adquisición o la venta de una empresa o de un activo bajo la idea que en el futuro van a causar abusos a través de esa compra, lo cual es imposible de saberlo, ¿no? Pues este ejemplo de pan industrial, pan artesanal, como decía, depende del consumidor. Mi idea de cómo es el mercado relevante tiene que ver con dónde está poniendo el consumidor su dinero, porque el consumidor siempre tiene una capacidad de adquisición limitada. Solo se puede gastar el dinero que tiene en la bolsa y va a tomar decisiones sobre qué comprar, y esas decisiones empiezan a ser discriminatorias, ¿verdad? Productos que pareciera que no compiten entre sí, que uno puede tener el instinto inicial de decir Coca-Cola solo compite con Pepsi y solo compite con otras gaseosas, resulta que no, que compite con cualquier otra bebida. Incluso la leche. Hay gente que almuerza con leche. Pues hay países enteros que la bebida para almorzar es leche, como tema cultural. Y eso es importante tenerlo presente cuando les lleven y se empiecen a analizar casos que van llegando. ¿Estará bien medido el mercado relevante? Y el reglamento nos debería decir qué tamaño de mercado es el que la superintendencia se va a preocupar. Empiezo a definir. Los elementos son territoriales, productos sustitutos directos y productos sustitutos indirectos. ¿Qué tamaño voy a necesitar para decir si esa persona o esa compañía tiene una posición de dominio? Necesito un mercado de 30 millones, 40 millones, 100 millones de quetzales. Y dentro de esos 100 millones de quetzales, ¿cuál es la distribución de productos y marcas que tengo sobre eso? Y eso me va a dar el tamaño geográfico. Ahora, si yo solo quiero hacer una sanción, no voy a tener disponible al público cómo voy a llegar a esos mercados relevantes, no voy a tener cuáles son esos umbrales, y voy a usar recursos de la superintendencia simplemente para perseguir un mercado específico que quiero. Por eso es relevante que la superintendencia defina
qué tamaños de mercado son los que ellos se van a empezar a preocupar. Si me voy a preocupar por un mercado que tiene 1 millón de quetzales, o me voy a preocupar por mercados que tienen 30, 40, 50 millones de quetzales en adelante. Y eso veremos qué es lo que colocan en reglamentos y no colocan nada. Es una de las recomendaciones que ya le hicimos al directorio. Ahora, estas recomendaciones serían para reglamento, porque la ley ya está. Sí, la ley solo habla que se sancionan con ciertas conductas, hay un catálogo de conductas que ocurran por agentes que tienen posición dominante dentro del mercado relevante. No dice cómo se va a medir el mercado relevante, tampoco dice cuál es una posición de dominio y el abuso de esa posición de dominio de la conducta en específico. Si yo soy un vendedor de cierto producto y mi producto, y les voy a poner un caso que fue real, salió en los medios, los cubrieron algunos medios de los que aquí están presentes, y esto fue hace ya unos 15 años, y fue aquí en la zona 10. Hay un restaurante Saúl en la 15 calle. Enfrente al restaurante Saúl se puso una sucursal de Luna de Miel, la crepería de la Antigua. ¿Sí la ubican? Y estaba entonces Saúl, Café Saúl, ese de la esquina, el grandote, y enfrente un restaurante muy chiquito de 8 o 9 mesas de Luna de Miel. Luna de Miel en la Antigua es un restaurante de 2 pisos, siempre está lleno, muy exitoso, viene aquí y se pone enfrente de Saúl, que también vende crepas. Y empezó la batalla de las crepas en esa calle. ¿Qué sale en los medios? Que hay una queja del lado de Luna de Miel porque el proveedor de Nutella se negó a venderles Nutella porque Café Saúl los llamó diciendo que si le seguían vendiendo Nutella a Luna de Miel le iban a dejar de comprar. Y el mayor cliente de Nutella fuera de supermercados de la distribuidora probablemente eran ellos. Entonces, ese era un caso, y era un caso que era perseguible y sancionable con la legislación anterior. Simple y sencillamente Luna de Miel no quiso actuar, pero sí pudo haberlo hecho. Había un delito específico por ese pacto en el cual estaban restringiendo un insumo que para ellos era importante. ¿Cuál fue la salida como tal? Los dueños de Luna de Miel son franceses y lo que hicieron fue llamar a sus amigos en Europa y consigan a quién me vende Nutella. Y empezaron a traer Nutella a través de otro proveedor directamente desde Europa. Y con eso resolvieron el problema. Pero ese, digamos, hubiera sido un caso y salió en medios y se entrevistó a gente y este no dio comentarios, sí, tal, y fue. Yo pensé toda la telenovela por los medios. Después de eso, sí les propuse a los dueños de Luna de Miel que denunciáramos, pero no quisieron. No voy a pelear, es más barato conseguir Nutella en otro lado. Y eso fue lo que terminaron haciendo. ¿Qué haría la Superintendencia de Competencia ahora? ¿Es eso un caso relevante para perseguir? ¿Hay abuso de posición dominante? ¿Y cuál es ahí el análisis? El mercado de Nutella como tal, y entonces hice un pacto con el proveedor para restringir ese insumo a alguien más. ¿Puedo resolverlo con la ley, sí o no? Al final de cuentas, pues hay un caso, lo que hay que ver es si es relevante para que la superintendencia actúe y mueva todo el aparato para sancionar a los dos. Y la relevancia que puede tener esto, es un caso importante para sancionar o no, porque lo mismo pudiera pasarnos, como les decía, con una tienda de barrio y la panadería de al lado. Para el mercado, ¿eso es relevante? ¿O eso es relevante para el barrio en donde está la tienda y la panadería?
Y eso es un tema que no se ha definido, la ley no lo define. ¿En qué momento va a actuar la Superintendencia de Competencia o no? En otras jurisdicciones sí tienen umbrales, no voy a actuar si esto no es relevante. Un pleito entre una tienda de barrio y una panadería de barrio no me va a llevar a una investigación, no me va a llevar a un replanteamiento de un caso, no. ¿Por qué? Porque no me mueven las conductas de los agentes del mercado. Otras decisiones puede ser, sí, si yo ataco esos casos pequeños, los grandes se van a alinear porque van a ver que estoy pendiente de todo. Es una decisión muy subjetiva. Pero habrá que definir a partir de dónde la superintendencia sí tiene que actuar. Mencionaba el costo del beneficio, el costo que conlleva llevar un caso y el relevante del mismo. Sin embargo, en este caso la ley estaría siendo selectiva. ¿Por qué? Porque un negocio pequeño es tan importante para quien lo genera y para el mercado que abastece, como lo es un negocio grande. La diferencia es que los millones no son iguales, pero el derecho de negocio y el derecho de tener abastecimiento de determinados productos es el mismo. Sí, lo que sucede acá es que las leyes de competencia son selectivas, por naturaleza, ¿Por qué? porque necesito medir que estoy realmente cometiendo un abuso de una posición dominante dentro de eso que definí como autoridad, que es el mercado relevante. Y por eso es que resulta selectivo. No tengo, de nuevo, la pregunta inicial que me hizo, para mí que es mercado relevante, para mí el mercado relevante es los 18 millones de guatemaltecos que somos, con la totalidad de productos que estamos y cuál es el comportamiento de decisión día a día que esos consumidores tienen respecto a cada producto. La papaya compite con la piña, pues algunos dirán sí, porque a mí me gustan los dos, entonces a veces puedo comprar papaya, a veces puedo comprar piña, y otros dirán la papaya, guácala, eso no me lo como ni porque me lo regalen, entonces no, la papaya no compite con la piña. Es una decisión muy particular. Como no podemos hacer ese tipo de decisiones, no lo podemos medir, tenemos que establecer un umbral. Licenciado, disculpe, ¿qué aspectos debería tomar en cuenta ese umbral? Supongo que no son el número de población, tipo de producto. La ley, los elementos que da son geografía, o sea, ubicación, sustitución y posibilidad de sustitución de productos, barreras de entrada, tanto legales como de mercado, y con eso se hace esa descripción del mercado relevante. Si yo soy un pequeño, si yo soy una soy una panadería de barrio, mi insumo principal es harina, huevos y leche. Y ahí puedo tener los proveedores que se nieguen a venderme, pudieran estar teniendo un problema dentro de las normas como tal. Y lo que mencionaba del número de personas a quienes puede afectar, o si es muy local o no. Esa es la definición geográfica que se tendrá que hacer, ¿no? Y cuando mido cuántas personas y qué cantidad de dinero necesito para decir esto es algo que voy a sancionar o no. Porque de nuevo, si lo que tengo es un pleito en el que el panadero del barrio quiere que la tienda de barrio no venda pan sándwich, para él ser el único que venda pan francés, ¿es eso relevante para la competencia en el país? Que ese es el cuestionamiento que tiene que hacerse la autoridad. Yo estoy para defender el proceso competitivo dentro del país. No estoy para defender un pleito entre personas como tal, entre comercios como tal. Pero ese pleito entre comercios puede ser de tal relevancia que sí tenga que intervenir. ¿Y qué puede suceder? Por eso el otro ejemplo, el panadero, decir, resulta ahora que el molino no me quiere vender harina. ¿Y por qué? Porque este tendero es de una cadena de tiendas y entonces
le habló al que le vende el pan sándwich y el pan sándwich le dijo que le iba a ayudar. Y el del pan sándwich le dijo al del vendedor de harina: no le vendas harina a este panadero porque así lo alineamos. Ahí hay un problema de normas de competencia. Se pusieron de acuerdo la tienda con el proveedor del pan, con el proveedor de la harina, para negarle un insumo a alguien. Y ese, por muy chiquito que sea, sí merece protección. Ahora sí le respondo. Sí, tiene que tener contemplado eso. Sí. Pero ahí, digamos, el mercado relevante no es el barrio donde está el pleito entre la panadería y el tendero. Muy local, que no incide en la competencia a nivel nacional. Pero cuando se ponen de acuerdo y entonces el tendero le habla al del pan sándwich, y el pan sándwich es una fábrica que consume el 30% de la harina de ese lugar, de ese molino que le está vendiendo harina al panadero, ahí sí tenemos una relevancia. No importa que le venda 10 sacos de harina al mes, eso ya no es relevante. Lo que es relevante es que pactaron no venderle a alguien, y eso está prohibido. Y secreto, eso estuvo prohibido siempre desde 1970. Que ese es el otro mito: no teníamos legislación de competencia. Sí teníamos. Lo que no teníamos era autoridad. Y ese es un paradigma diferente. Ahora, con la ley esta que usted mencionaba, podría haber hecho lo que se manda lo de una, con la ley de competencias queda anulada, sí. No, eso se derogó. Esos eran los dos delitos que existían en el Código Penal: monopolio y otros tipos de monopolio. Ahí estaba esa conducta prohibida. Era un tema que había que ir al Ministerio Público, poner la denuncia. Ahora eso quedó eliminado, está derogado. Pero se cumplió la regulación. Sí. Y ese pacto que pudieran haber hecho el distribuidor de la Nutella con el restaurante para que no le vendiera al otro, ahora está prohibido. Lo que la ley sanciona es el abuso de una posición. Cuando hay posición de dominante, depende de la definición que la autoridad haga de ese mercado relevante. Y regresando al ejemplo de Coca-Cola en Europa, cuando Coca-Cola dijo: mi mercado es bebidas no alcohólicas, y Coca-Cola como marca representa únicamente el 1% del mercado de bebidas no alcohólicas, y la comisión le contesta: no, son bebidas clasificadas que quitan las no alcohólicas, la cuota de mercado de Coca-Cola subía en ese país al 95%. Esa es la diferencia que había entre el 1 y el 95%. Con el mismo producto, solo la definición es distinta. ¿Por qué? Porque dijeron: Coca-Cola solo es sustituible por otra bebida clasificada no alcohólica. Cuando aquí en esta muestra empírica que hicimos, no es correcto, ¿verdad? Sí, son dos puntos de vista: desde el punto de vista del mercado consumidor, del consumidor, y del mercado que provee. O sea, aunque la conexión está en realizar la compra y venta, y la filosofía de que pone el negocio es distinta a la de que va a comprar. ¿Por qué? Porque está generando un producto.
Y ese es cabalmente el punto, porque ese fue el argumento que hizo Pepsi y ese fue el argumento que compró la Comisión. Y la Comisión Europea sanciona a Coca-Cola con ese argumento exactamente. Y hace esa distinción, que Pepsi solo compite que Coca-Cola solo compite con Pepsi. Pero de nuevo se olvidan, o en ese análisis, la Comisión, y la definición dice sustituto directo o indirecto. Y cierra el tema a solo sustitutos directos. ¿Por qué? La verdad del asunto es porque a la persona que estaba encargado del caso le cae mal Coca-Cola. Y me lo confesó porque fue mi profesor. Y lo dijo en clase cuando estaba explicando el asunto y se defendieron diciendo esto y no sé qué, pero yo no estoy de acuerdo porque yo no puedo entender que alguien tome Coca-Cola. Entonces, a alguien que le gusta Coca-Cola solo puede gustarle otra cosa igual. O sea, lo dijo y es como, eso es una definición bien incorrecta del tema, ¿verdad? Porque no puede ser la preferencia del que está sancionando la única que se utilice. Tendría que haber un análisis muestrario, económico y demás atrás para definir cuál es. Y ahí es donde mi profesor era abogado dentro de la comisión y no mencionó que haya usado economistas para medir el mercado regular. Secuestrado totalmente el tema. Pero la ley lo que busca entonces es sancionar ese abuso. ¿Cómo defino la posición dominante? ¿Cuál es una posición dominante? La ley no lo dice. 20%, 30%, 40%, 51% del mercado. ¿Y el mercado cuál? El mercado relevante. Por eso es que Coca-Cola decía, mercado de bebidas yo tengo el 1%. Mercado de gaseosas, 95%. Entonces, evidentemente en el mercado de gaseosas tengo una posición dominante. Pero en el mercado de bebidas no. ¿Dónde coloco el límite? Y luego a partir de cuándo es dominante. Tengo 30, 35, 40% del mercado, ¿ya con eso soy dominante o no? Y hay análisis económicos para hacerlo, pero de nuevo lo relevante, valga la redundancia, es el mercado relevante. ¿Cómo lo defino? Porque ahí va a mover el porcentaje de cuántos insumos le meto para ver qué porción de mercado tiene esa persona o esa compañía. Ahora, la definición de un mercado relevante, ¿de qué partiría? En este caso, si no está definido, de cómo, siguiendo el ejemplo de Coca-Cola, cómo le complementan el 100% del mercado de las gaseosas en este caso, o de acuerdo a la población. O sea, ¿cuál sería la base para los que podría quedar a la hora de definir el mercado también de alguna manera favoreciendo al determinado producto o marca dominante? Sí, esos son los temas y los cuestionamientos, y eso es donde la literatura no llega a ser uniforme. En Europa el límite lo pusieron arbitrariamente. Yo me voy a encargar de prácticas anticompetitivas de compañías que vendan más de 300 mil millones de euros a nivel mundial. Ahí pusieron el límite. Abajo de eso, la legislación nacional de cada país tendrá que ver si ataca o no ataca esas prácticas. Pero si las prácticas son entre compañías abajo de ese nivel de ventas, la Comisión Europea no se mete. Aunque sea una marca famosa a nivel europeo, pero no llega a ese nivel de ventas, está haciendo una práctica anticompetitiva en Italia, que mire el gobierno italiano que hace. Fue arbitrario. En Estados Unidos no existe el límite como tal en la ley, pero también hacen una decisión, le entro o no le entro a este caso. En algunos países existen umbrales puestos de yo me voy a dedicar a compañías que tienen de cierto tamaño para arriba. Y las prácticas que ellas hagan son las que voy a investigar. Si hacen menores a eso, hacen prácticas anticompetitivas, ni me voy a preocupar. Ahora, Guatemala es un mercado tan pequeño que ¿dónde coloco el umbral? ¿No? Compañías que vendan más allá de
X cantidad de millones. Y voy y le pregunto a SAT estadísticamente dónde tengo el promedio. Lo puedo hacer. O me voy a una definición de el mercado relevante. Para que yo le entre tiene que ser un mercado que mueva X cantidad de millones de quetzales. Y dentro de eso me van a entrar productos y me van a entrar personas. Pero eso no lo hemos definido. La ley solo dice, para establecimiento de mercados relevantes tiene que atenderse a la geografía, a la población, a los productos sustitutos directos e indirectos, las barreras de entrada, naturales o legales o artificiales, y sobre eso será la definición del mercado relevante. Dentro de ese mercado relevante se determinará si tiene una posición de dominio o no, y luego determinar que sí la tiene, si está cometiendo un acto abusivo. Y ante esto, ¿cuál sería su recomendación? Mucha publicidad del lado de la superintendencia, transparencia en cuanto a esos criterios. Porque en este momento, cuando uno ve, digamos, la colección de casos que existen a nivel mundial, y cuando uno ve siempre el tema es cómo voy a definir mercado relevante, qué le voy a colocar adentro, qué variables voy a utilizar para luego decir si voy a perseguir o no voy a perseguir. Y tengo que tener un criterio de entrada fijo de actores de qué relevancia voy a ir a perseguir, porque pudiera empezar a tener persecuciones que no me llevan a nada, investigaciones perdidas porque no incide en absolutamente nada lo que esa persona está haciendo en la dinámica general del mercado como país. Pero un tema importantísimo es que conozcamos cuáles van a ser esos criterios. Y ahorita no hay ninguna definición. La ley solo da esos conceptos generales. Y dice, tome en cuenta esto para definir el mercado relevante. Ahora, de acuerdo a lo que estoy entendiendo, lo de Europa pues no es del todo muy probable que digamos la decisión tomada. Estados Unidos, pues, me imagino que por su tema democrático no quiere como que limitar el mercado. ¿Cómo podría llevarse a cabo algo en un país subdesarrollado como Guatemala con este tipo de leyes? Es bien difícil. Vamos a ir de nuevo. Yo les decía, la primera función que la Superintendencia de Competencia tiene que hacer es lo que está de tercero, donde hay barreras. Guatemala, los que no me oyeron antes, Guatemala es el país en América que más trámites tiene a cargo del gobierno. Más de 5,000 trámites a cargo del gobierno. El país que menos tiene alrededor de 450, 500 trámites. O sea que básicamente podemos estar seguros que 4.500 trámites en Guatemala no sirven para nada. Ya, si un país sobrevive con 450, 500 y nosotros tenemos más de 5,000 de entrada, que no sirve para nada. Luego de eso tenemos todos esos trámites con discrecionalidad de quien los va a autorizar. Por ejemplo, si yo quiero poner un restaurante, ¿cuál es la cantidad de permisos que yo requiero para poder poner un restaurante? Si yo quiero poner una tienda de cualquier cosa, tienda de ropa, tienda de zapatos, tienda de comida, ¿cuál es la cantidad de permisos que yo necesito? Todos tienen en común que necesitan una licencia ambiental, solo para poner una noticia que ya fue noticia. Y el Ministerio de Ambiente, por política, en este momento dejó de autorizar 8,000 y pico de licencias en trámite. Esos son 8,000 y tantos negocios. Dentro de esos negocios, edificios, había 250 licencias en trámite para construcción de vivienda, dentro de esas 8,000. No es problema del mercado, ese es un problema de burocracia. Y yo no puedo entrar a sancionar si primero no resuelvo las barreras artificiales, que son las que coloca el propio gobierno.
¿Quién las coloca? Muchas veces las coloca el Congreso en las leyes y otras veces las coloca el Ejecutivo o la Municipalidad con los reglamentos. Porque aparte de esto, seguro que el Banco Interamericano, cuando hizo ese estudio, no fue a verificar cuántos trámites tiene cada una de las municipalidades del país. Porque aparte de esos 5,000 trámites están los municipales. Entonces yo no puedo entrar a sancionar si resulta que yo no puedo poner una tienda a competencia de otra que ya existe. Por mucho que yo tenga el tamaño y la fuerza financiera, no la puedo poner en la velocidad que se requiere porque los trámites no lo impiden. Claro, hay una forma de acelerar el asunto, pero es la que a nadie nos gusta, ¿verdad? Si tengo la fuerza financiera para hacerlo, entonces es bien fácil empezar a morder gente para que me den las licencias, permisos y demás en horas y no en meses. Pero eso es tema para otro día, es el análisis económico de la corrupción. Entonces, cuando parte del mercado relevante son las barreras, la superintendencia de competencia tiene que empezar casi que por default a identificar esas barreras y proponerle al Ejecutivo, municipalidades y Congreso que las eliminen. La ley no permite que de manera directa las derogue, pero imagínense cómo se vería que salga el superintendente de competencia y diciendo: aquí está el primer informe, se lo estamos enviando al presidente de la República, al presidente del Congreso, sobre cuáles son las barreras que encontramos que deben ser eliminadas inmediatamente para que Guatemala sea y tenga un mercado más competitivo. Y ninguno de los dos haga nada. O sea, esa función, esa sí está medida en varios países, que cuando se ejerce el mercado empieza a crecer. Ahí sí hay una incidencia en el PIB como tal, en la cantidad de agentes económicos y en la velocidad de crecimiento del país. No por la parte sancionatoria, que le han querido poner mucho énfasis en eso algunos, principalmente diputados, sino que en la parte de defensa de la competencia o abogacía de la competencia, que es eliminación de esas barreras. Evidentemente hay barreras que no podemos eliminar, que son barreras naturales. ¿Cuál es una barrera natural? El ejemplo básico de una barrera natural, para tenerlo presente, es una fábrica de ladrillos. Una fábrica de ladrillos tiene que estar cerca de donde hay un yacimiento de arcilla. Y cerca hay ciertas distancias donde es todavía rentable ir a extraer arcilla y llevarla a la fábrica, generar ladrillos y vender ladrillos de arcilla, de estos rojitos. Transportar ladrillos, realmente, literalmente, es transportar piedras. Es muy caro. Tengo una distancia natural donde el flete no se come la utilidad. A partir de esa distancia nadie va a construir con ladrillos de esa fábrica, porque solo el transporte de ladrillos es más caro que el ladrillo. Y van a buscar construir con otro material. Y eso es una barrera natural. O sea, si no tengo una forma más barata de transportarlos, no los voy a transportar. ¿Qué puedo hacer? Y eso es el ingenio que sucede en algo, pero esto fue para blogs. Si yo le vendo blogs a una construcción y los llevo desde la fábrica de blogs en la ciudad de Guatemala a Quetzaltenango, el flete me va a salir carísimo. Es más barato transportar cemento y fabricarle el blog a la obra en la obra, porque solo transporté cemento, que es un poco más barato el transporte. Y así lo resuelvo, pero no puedo fabricar. Para hacer ladrillos necesito hornos, para hacer blogs no. Pero esa es una barrera natural. El mismo producto me dice hasta dónde lo puedo llevar y dónde lo puedo vender de manera rentable, que me lo van a comprar. Entonces no puedo tampoco tener cuántas fábricas de ladrillos puedo tener en cierto territorio, que es donde lo puedo distribuir económicamente. Eso me va a decir qué densidad poblacional hay ahí, cuántas casas se necesitan, cuántas renovaciones se necesitan y demás, cuántas
fábricas puedo tener en ese espacio territorial. Evidentemente el empresario siempre lo que busca es maximizar su rentabilidad, maximizar su utilidad. Las estrategias para hacerlo muchas veces pueden ser y considerarse agresivas, y dentro de eso puede ser que la ley las considere violatorias de competencia. Pero la ley misma tiene defensas por eficiencia. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, un contrato de exclusividad con alguien que de manera general está prohibido. Yo no puedo celebrar contratos de exclusividad con una persona, y no puedo prohibirle a una persona que venda a terceros mi producto. Tampoco le puedo prohibir a una persona que compre el mismo producto que yo vendo a un tercero. Eso es la exclusividad. Pero la ley permite que ciertos contratos tengan cláusulas de exclusividad si yo demuestro que hay eficiencias. La ley no dice qué tipos de eficiencias, ni dice cómo las voy a demostrar. Eso queda al lado de sí, ese es un campo de los economistas, que los economistas puedan demostrar con estudios que ese contrato con exclusividad genera una eficiencia de alguno de estos tipos. Voy a generar bienes hacia las personas que más los valoran. Voy a producir a un menor costo. Y un contrato de exclusividad me puede reducir cierto tipo de costos logísticos y demás, de publicidad, o me va a permitir innovación y mejora a largo plazo. Estos son los tipos de eficiencias que puede haber. Y eso puedo yo encontrar que hay, como superintendencia de competencia, que hay pactos de exclusividad, y decir esos pactos de exclusividad, por ley, en principio están prohibidos. Ahora, si los analizo y determino, ok, el tamaño del mercado donde está este distribuidor exclusivo de tornillos es muy pequeño, y el fabricante de tornillos lo que está haciendo es decir, solo voy a tener en ese mercado específico a un distribuidor, porque si no, no va a ser rentable ese distribuidor. Hay demasiados pocos clientes como para poder sostener que yo tenga 2 distribuidores en ese municipio, por ejemplo. Entonces es una exclusividad garantizada que le permite eficiencias a la operación. Bueno, la dejo pasar. Y ese listado de cuáles pudieran ser las exclusividades permitidas de entrada, que no voy a entrar a analizar, porque normalmente generan ese tipo de eficiencias, pudiera ser un listado blanco que la superintendencia publique de una vez. Contratos de franquicia, contratos de distribución, contratos de agencia pudieran ser de ese tipo. Yo quiero vender motos. ¿Ustedes saben dónde se venden la mayor cantidad de motos? ¿En qué tipo de tiendas es donde en Guatemala se vende la mayor cantidad de motos? Sí, tiendas de electrodomésticos y supermercados es el canal de más venta. No las tiendas motos. Curioso, ¿no? Pero Gallo más Gallo, Almacenes Japón, ¿cómo se llama? De Distelsa, Tecnofácil, venden motos, y son los lugares donde más motos se venden. Walmart también vende motos, y es un canal también muy importante. Ahí, por ejemplo, no sería lógico en esos canales de distribución que alguno de esos tuviera un único proveedor de motos. No sería del todo lógico, y probablemente ese es un tipo de exclusividad que violaría la ley. Claro, yo no le podría venir a decir, yo vendo motos, ¿qué marca de motos les gusta? Itálica. Honda. Bueno, Honda.
sea, si le vamos a dar publicidad a alguno, por eso pregunto para no. Y yo venir y decirle a Walmart que yo le permito vender mis motos Honda, pero que tiene que ser exclusivo y que solo puede vender motos Honda. Probablemente una tienda del tamaño de Walmart se voltea y me diga: vende tus motos Honda donde querrás, pero a mí no me interesa eso. ¿Por qué? Mi negocio es variedad al cliente, así que o me aceptas que al lado hay una Yamaha y al lado del otro lado una Bayash, o venderás en tu tienda. Pero si tengo una tienda en un departamento y esa es, voy a empezar a vender motos porque veo que es buen negocio, probablemente ahí sí puede Honda decir: te doy mis motos de manera exclusiva. Y con eso, a cambio de, te doy un descuento, un plazo más grande de crédito, lo que sea, te ayudo con publicidad. ¿Es eso eficiente o no? Ese es el cuestionamiento que tiene que resolverse. Si esa cláusula de distribución exclusiva vale la pena para el mercado. No pensando en el distribuidor, sino pensando en la dinámica que va a tener eso en la sociedad en ese lugar. Y por eso es que la superintendencia pudiera venir a decir: estos son el tipo de contratos con cláusulas de exclusividad que voy a dejar pasar. Si encuentro un abuso más adelante lo voy a sancionar, pero no tienen que preocuparse de entrada siempre cuando lleguen estos requisitos y él se va. Eso haría más eficiente a la superintendencia. Vamos a ver qué hacen, ¿verdad? Pero solamente quiero comentarles una anécdota muy vieja, pero la he usado en las clases, y es que se recordarán ustedes que la Nación Spice en su momento tuvo el dominio absoluto del control del retail. Entonces, en una ocasión, ellos pusieron el Bacardí en oferta. Resulta que el fabricante de Bacardí le dijo: usted no puede poner nuestro producto en oferta porque eso no es imagen para nosotros. Entonces, don Carlos Páez le dijo: recoja su Bacardí, se lo puede llevar. Y él consiguió por otro lado que lo puso en oferta. O sea, eso cómo lo pudiera controlar la ley. pues don Carlos tuvo el instinto adecuado, ¿verdad? A mí no me puede regular precios, eso está prohibido. No puedo establecerle precios a mi distribuidor. No está dentro de las que necesariamente por eficiencia van a ser perdonadas como tal. Pero ese es un pacto y esos acuerdos verticales que está prohibido, el pacto de la fijación de precios. Y la mayoría de los contratos de distribución en Guatemala tienen ya de por sí una cláusula de fijación de precios que debería de ser eliminada de los contratos. Entonces es un tema de educación que probablemente nadie lo sabe ahorita, pero está prohibido la fijación de precios. Entonces don Carlos en ese momento tuvo el instinto adecuado. Si no le parece, es. ¿Qué sucede ahora? Transportemos ese caso a lo actual. Hay vinos que venden corchos, creo, que en la torre son más baratos. Si van a la tienda de corchos o van a la torre, van a encontrar el mismo vino y en la torre es más barato. ¿Quién es el mayor distribuidor de gallo en Guatemala? La torre. Con las torres express venden muchísimo más gallo la torre que Super 24. Hay más puntos de venta y el volumen es muchísimo más grande. Que la cervecería le vaya a decir a la torre: no te permito rebajar el precio de mi cerveza, seguro que no va a pasar. Y es curiosísimo, ¿verdad? Que es la torre, que ni siquiera es el supermercado, yo diría, más grande como tal. Pero es curioso, así funciona, ¿verdad? Pactos horizontales o conductas horizontales, acuerdos horizontales, esto de entrada está prohibido. La ley de Guatemala permite que se defiendan por eficiencia aún este tipo de conductas. Muchas legislaciones no lo dejan,
no permiten eso. División de mercado, acuerdo de precios, eso es básicamente lo que está prohibido. En Guatemala se ha acusado a las farmacéuticas que ellos tienen un pacto colusivo sobre el precio de los medicamentos. Esa es una tesis que se maneja. La Superintendencia de Competencia, para poder sancionar a las farmacias, laboratorios o droguerías de que existe un pacto entre ellos respecto al manejo de precios, al público tiene que probar la existencia del pacto antes de poder sancionar. Eso es lo que dejó nuestra ley. Si no te puede simple y sencillamente usar la teoría del pacto tácito, se ha usado en algunos países, principalmente con combustible, y el pacto tácito quiere decir que yo empiezo a ver el mismo precio o precios muy cercanos del producto en las distintas zonas. ¿Qué es lo que sucede con combustibles? Entonces, en algunos países, Perú, por ejemplo, lo tuvo recientemente, el caso creo que no ha terminado, y se está sancionando a las gasolineras de Perú que tienen un pacto tácito de precio en Lima. Son 63 gasolineras distintas y se dice que tienen un pacto de precio. ¿Cuál es la tesis en Perú? No encontraron acuerdo, no hay ningún acuerdo escrito, no encontraron indicios de acuerdo como tal. Lo que dicen es que este es un pacto tácito porque cada vez que una gasolinera cambia de precio, cambia la otra. Pero eso tiene una explicación del tipo de producto que es y las variables económicas que tiene el combustible. Entonces, lo mismo podría suceder en Guatemala si las gasolineras están muy cercanas. El precio de una u otra, yo puedo perfectamente pasar a una gasolinera a ver cuánto tiene, caminar 2 cuadras con el carro, ver cuánto tiene esta otra, es más barato esta que la otra, no, entonces regreso a la anterior porque solo caminé 4 cuadras. Pudiera hacerse. Y por eso es que las gasolineras se comportan ajustando precios de las gasolineras vecinas. Y la que tengo a la vecindad a la derecha, obviamente tiene una vecina a la izquierda. Y esa contamina a las que están en otro lado. Y esa señal de precio, poco más o menos, coloca el mercado al mismo precio en todos lados. Pero no es que haya un pacto colusivo tácito. En Guatemala no se permite el pacto colusivo tácito, tiene la superintendencia que demostrar que existió el pacto. Y luego se pueden defender, si existe el pacto, de que eso lo hace más eficiente. Con las farmacéuticas yo no sé si hay o no hay pacto. Una tesis que me gusta es que la distorsión la causa la compra de medicamentos por el lado del gobierno, que es como es el mayor comprador, lo que hay es una distorsión del mayor comprador, tanto el ICS como el Sistema Nacional de Salud, que alteran los precios en Guatemala. Y esa tesis me gusta, y no sé, Carlos, si le ves futuro a esa tesis, de que hay una distorsión enorme por la compra del gobierno en medicamentos, y por eso es que somos más caros que nuestros vecinos El Salvador, México. Sí, ahí el tema es una sola palabra: corrupción, ¿verdad? Porque, digamos, el ICS compra medicamentos en las determinadas casas. Hoy tenemos el problema de UNOPS, ¿verdad? Un contrato de $900 millones y solamente por reconocer el trabajo son $200 millones de pago por ello. Y está probado que han hecho compras de medicinas en la
colusivos se da en licitaciones públicas. Y eso es donde probablemente la superintendencia pueda tener una capacidad de investigación para evitar en alguna medida esos pactos colusivos en licitaciones. Ya todos los años encontramos que siempre hay acusaciones de está esta estructura de compañías nuevas de las cuales tienen los contratos del Estado y esta otra nueva estructura que tiene contratos del Estado y ahora es esta nueva estructura que tiene contratos del Estado y eso al final de cuentas termina siendo pactos colusivos con quienes generan esas compañías nuevas que tienen todos esos contratos entre sí y obviamente el grado de corrupción con alguien que se los está probando, pero a nivel Latinoamérica la Superintendencia de Competencia sí ha entrado a buscar si en las licitaciones públicas no hay pactos colusivos. Se ha mencionado mucho el tema de la corrupción, más que todo en el ámbito público, gobierno, pero también a nivel de iniciativa privada. La corrupción existe porque hay mucho en el sentido, ¿quiénes hacen gobierno? Los que han estado en iniciativa privada. Yo tengo dos ejemplos. Uno, una pastilla para la tiroides. Mi mamá padecía de la tiroides y le compramos en el hospital, en la farmacia esta de salud del Hospital San Juan de Dios. La pastilla me costaba el blister de 10 tabletitas, 100 ml, me costaba 15 quetzales. De un tiempo, y en las farmacias costaba alrededor de 75 quetzales. Así en las salas. Entonces, obviamente, un gran beneficio porque la esa fundación, todo y de repente la fundación resultó que también estaba a 65 quetzales la pastilla de 10 chistes de estas pastillas. La pregunta es que era una oferta en el proveedor que había ese tiempo. Eso es uno. Lo otro es de que a mí me pasó mi mamá que ya falleció. Por cuestiones de conveniencia y urgencias y atención por el problema del sector público hospitalario, la tuvimos que requerir en un hospital privado. Aparentemente el más barato, pero para nosotros era súper caro, pero había que hacerlo. El doctor que nos atendió, un buen doctor por cierto, que era fue director del San Juan, nos recetó un antibiótico para poder arreglarlo. Ese antibiótico costaba 500 quetzales cada pastilla. Y en el hospital, cada ahí nos daban casi 700. Entonces él sabía que habíamos hecho un gran gasto tremendo y nos hizo una receta para el laboratorio que les proveía a ellos para que nos vendieran a nosotros el tratamiento que necesitamos, un tratamiento de 7 días a 500 cada uno. Ahí no la tienen a 250. Entonces hay una gran diferencia. Tuvimos la suerte, digo yo, de que ese doctor nos apoyara en eso. La bendición de poder tener a mi mamá en un hospital privado, porque incluso ahí pasó un día sin que fuera atendida y emergencia. Pero la mayoría de la población no lo puede hacer. Entonces, la mayoría de la población, en este caso, en este mercado, es la mayoría del ciudadano que necesita esos recursos. ¿Cómo se explican esas diferencias de precios en ese mercado? Es bien complicado de saber cuáles son los elementos. Por eso decía, una de las tesis es que como el mayor comprador es el propio gobierno, y lo que mencionaba Carlos, dentro de eso la ineficiencia en el pago le tengo que incluir el financiamiento que le voy a dar de una vez entrego medicina que me terminen pagando en 120, 200, 300 días, ¿no? Pero crédito, Es un crédito que no le puedo cobrar, entonces lo tengo que incluir en el precio. Y para poder entonces incluirlo en el precio y justificar que no estoy sobrevalorando para efectos de la licitación, le tengo que subir el precio a todo el resto del mercado. Esa es una explicación, la sacó un economista en una columna hace algunos meses. Y bueno, eso puede ser una explicación.
que no necesariamente hay un pacto entre los laboratorios, droguerías y farmacias, sino que como le tengo que vender al gobierno y le tengo que incluir un sobreprecio del 500%, porque si no salgo perdiendo cuando me termine pagando, yo me lo tengo que financiar con inventario, pues le entrego las pastillas hoy, pero me va a pagar en mayo. Yo tengo que recuperar mi inventario volviéndolo a hacer, materia prima, etc. Entonces, ese sobreprecio que lo pongo, se lo pongo en general a todo mi catálogo para efectos de que no digan que en una farmacia vale 5, pero yo al gobierno se lo vendí en 15. Esta es una explicación que puede ser que así sea. Yo no lo sé, no tengo las herramientas para hacer el análisis, pero será algo que la Superintendencia de Competencia sí pudiera empezar a ver para tratar de determinar si existe un pacto corrosivo o no entre farmacias, droguerías y farmacéuticas. Si lo que existe es una distorsión en el mecanismo de licitaciones públicas de medicinas, y entonces proponer como mecanismo de defensa de la competencia que se modifique eso. Es una cosa que la Superintendencia de Competencia sí puede hacer. Vamos a ver qué sucede, pero yo no tengo la herramienta para decir hay o no hay en este momento, o si es un puro acto de corrupción, si es una protección de que se está rentando, que le sube el precio y tengo que equiparar el precio de la calle con el del gobierno, porque si no van a decir que le subí el precio solo porque le estoy vendiendo al gobierno. Entonces es una salida, digamos, entre comillas, racional que perjudica a todos. Con ello se podría determinar que Guatemala sí está preparado para implementar esta ley de competencias para el próximo año. No. Porque siento que es algo como muy rápido de querer implementar cuando sabemos que todavía hay barreras que no ha podido sustentar el gobierno como para poder implementar una ley de competencias el próximo año. ¿Cómo lo va a...? Por eso es que la primera función que debe tener la Superintendencia de Competencia es identificación de barreras y proponer la eliminación de esas barreras. La segunda etapa es hacer las explicaciones del caso de cuáles conductas van a ser sancionadas para permitir que haya un acoplamiento de todos los agentes de mercado a esas conductas y las eliminen como tal. Ahorita yo les digo, los contratos de distribución en Guatemala casi todos tienen cláusulas de exclusividad. La ley prohíbe las cláusulas de exclusividad salvo en contratos de distribución cuando tengan justificación por eficiencia. Pero no sé ni qué tipo de eficiencia, ni si estoy o no estoy dentro del umbral de los que se tienen que preocupar, porque en un mercado muy pequeñito la exclusividad es eficiente por sí misma. Así que en concreto no me parece que estemos listos todavía. Hay demasiadas barreras como tal. ¿Cómo se mide la participación de mercado? ¿Qué es lo que nos da la posición? Es un poco así. Esta es una fórmula matemática que se usa. Y en ese ejemplo, si ven, ahí está la fórmula y nos dice si una empresa tiene 35, otra empresa tiene 25 y el resto se divide lo demás. Yo tomo qué porcentaje tienen las 4 más grandes y de eso determino si existe una dominante o no. Les traigo solo para que lo veamos telefonía móvil. Ya es un ejemplo práctico con los números de Guatemala. Y con esto así se los dejo de pensamiento para que hagan la digestión con esto. La población total de Guatemala se estima en 18 millones. Tenemos una penetración de 1.2 líneas por persona. Tenemos un PIB per cápita de $5,700. Una población rural de aproximadamente 40%. La geografía guatemalteca es montañosa y por lo tanto es un alto costo de red. Tenemos que poner muchas antenas para tener cobertura nacional. Y cada antena 4G o 5G me cuesta entre $60,000 y $150,000 su instalación. Y cada una de esas antenas tiene un cierto territorio, entonces tenemos que colocar un montón de antenas para no perder la señal. Y si no es como pasa que llega uno a cierta curva y ahí no hay señal, ¿verdad? Y es cabal donde no hay cobertura de antena. Para cubrir todo el país, entonces, ¿qué cantidad de antenas necesito?
¿Esto qué nos dice? Nos da una cantidad de usuarios aproximados en los cuales empieza a ser rentable una compañía de celulares. Y traje este ejemplo porque ha sido muy atacado que el mercado de celulares en Guatemala es básicamente un duopolio y que la ley de competencia va a permitir que haya más compañías de celulares y de esto, y entonces vamos a tener mejor servicios celulares, etc. Los hechos son esos números, y esto es lo que sucede. A partir de 5 millones de usuarios, las compañías de celulares empiezan a ser rentables en Guatemala. Si no logro generar 5 millones de usuarios, no voy a ser rentable. No importa qué haga. Y eso nos lleva a que en algún momento esta era la distribución del mercado. Teníamos Tigo, Claro y Movistar. Y evidentemente Movistar ya no existe. ¿Por qué? Porque su tamaño no le permitía ser rentable. No lograba llegar a esa masa crítica de 5 millones de usuarios. Y sin esa masa crítica de 5 millones de usuarios, no importaba que tuviera la mejor red, la mejor tecnología de las 3 compañías. Y terminó siendo comprado por el mejor postor de ambas. Y a quien le interesaba la tecnología, pues fue Claro. Y lo que compró no fue los usuarios, eso no le importaba. Lo que compró fue el equipo que tenía instalado. Por eso es que al final de cuentas no puede haber más de 3 y es muy difícil que una tercera sobreviva. ¿Tenemos una concentración? Sí, pero esa concentración no es igual a una falta de competencia. Al contrario, hay una alta concentración por eficiencias, no por abuso. Guatemala llegó a tener más de 3 compañías de celulares. Tuvimos Belsat, tuvimos Telefónica, tuvimos Claro, tuvimos Tigo. Telefónica, Belsat, Claro, Tigo y Telefónica. Bueno, listo. La rivalidad es importante. Guatemala en telecomunicaciones en celulares es un mercado de precios, no es un mercado de tecnología, no es un mercado de servicio, es un mercado de precios. Entonces, la innovación es un poco más complicada en un mercado de precios que en un mercado de servicios. No hay necesariamente barreras de entrada legales porque el mercado, la ley de telecomunicaciones es abierta y libre. No necesariamente hay algunas por ahí que quedan, pero no necesariamente. Lo que tenemos es unas barreras naturales. Tenemos demasiadas montañas y esa geografía hace muy cara la instalación y por lo tanto es un oligopolio competitivo. Esta es la conclusión de ese análisis. No hay mucho que la Superintendencia de Competencia pudiera hacer en telecomunicaciones por esos factores. Y estas se las dejo ahí. Esto es lo que no es una competencia perfecta, pero sí hay eventualmente algunos abusos en las telefónicas, ¿verdad? Voy a poner un caso. Yo tengo un servicio que no quiero. Y entonces, para que lo pueda yo cancelar, resulta que tengo que devolver ese equipo. Pero es una ley de hace 25 años y le devuelvo todos
No, porque digamos este caso es un caso de protección al consumidor, no es un caso de derecho de competencia. Que los abusos esos que uno puede anecdóticamente ir encontrando, que van a ser millones, porque eso sucede todos los días. Pero como los abogados encuentran esas cosas que los economistas no, cuando te preguntan. Pero eso es protección del consumidor, que debería de ser un tema a atender por la DIACO o por la Superintendencia de Telecomunicaciones, dentro de arbitrajes de consumo dentro de la Superintendencia de Telecomunicaciones. La Superintendencia de Bancos sí lo tiene, ¿verdad? Quejas de usuarios de bancos, uno en la Superintendencia de Bancos la puede diligenciar. Pero con telecomunicaciones la ley no prevé necesariamente esas Ni la salidas. empresa eléctrica, ni la agencia, ni la empresa de aguas. Sí, porque a la AMM puedo ir si soy gran usuario, pero no si soy usuario regulado, se llama en la ley. Pero eso es un tema de protección del consumidor. Y aquí no se incluyó, se separó completamente. Los tres temas de competencia en general son protección al consumidor, competencia desleal y competencia, derecho de libre competencia, como tal. Nuestra ley solo abarca derecho de libre competencia. Ley de protección al consumidor está aparte. Y competencia desleal sigue estando en el Código de Comercio. Y competencia desleal básicamente es mentir o hacer actos no éticos para competir en el mercado. Pero no es violación de normas, sino es violación de ética. Y estas dos, una está en la ley de comercio. La competencia desleal está en el Código de Comercio. Y la otra, también está en. El de protección al consumidor está en la ley de protección al consumidor que creó la DIACO. Ahí hay un error de procedimiento que gracias a que pasó por abogados es que está el error de procedimiento. Si yo no llego a una conciliación, no llego a ningún arreglo, la DIACO puede iniciar un proceso sancionador que se va a ir a un recurso administrativo, que va a un contencioso administrativo, que va a casación, que va a la Corte de Constitucionalidad. Puede llevar 10 años. Y el consumidor no ve nada de ese dinero de la multa. O sea, al consumidor no le importa tampoco porque no va a recibir nada a cambio. Entonces hay un error ahí de diseño. Esto se los dejo ahí, igual les vamos a pasar la presentación, pero se los dejo como preguntas que cuando uno tenga enfrente un caso, ¿qué debería hacerse? Que es lo mismo como nosotros abordamos si esto es o no es un caso de competencia, es con esas preguntas. ¿Cuántos empresarios necesita una empresa para sostener su red de clientes o no? ¿Qué nivel de ingresos permite cubrir la inversión o mantenimiento para poner ese negocio? ¿Hay barreras de entrada artificiales o limitaciones económicas? ¿Compiten en precios, innovación o calidad? Recuerden que no necesariamente puedo competir en los tres. Casi los mercados hay quienes compiten en precios, hay quienes que compiten en innovación, otros que compiten en servicio y calidad. Pocos operadores, igual falta de competencia. Con el caso de telecomunicaciones podemos ver que no necesariamente, porque la cosa es que el mercado va para más. ¿Y por qué se tiene una estructura de esa forma? Esos son, digamos, los retos cuando uno tiene un caso, para no caer simplemente a decir, como son dos compañías telefónicas, automáticamente hay un oligopolio y por lo tanto eso es un problema de competencia y de abuso de competencia, no necesariamente, de protección al consumidor puede haber un montón, de competencia real también pudiera haber. Para todos. Sí. Entonces, con esto, ahí si tienen alguna duda, pregunta y demás, yo todavía no me voy, pero ya los dejo irse. Que las noticias siguen generándose en el país. De nuevo, gracias por haber venido. Yo espero que les haya gustado la comida. Aquí se desayuna muy rico. Bueno, entonces les agradecemos a todos su presencia y vamos a